Y vamos a iniciar con esta lección de evangelismo. Lecciones pasadas vimos qué hizo Jesús por ti y en dónde lo hizo, ¿verdad? Pareciera una pregunta muy almática, muy emocional, pero tiene un significado bíblico muy profundo, como lo vimos las lecciones anteriores. Cómo después de usar legítimamente la ley con el incrédulo, el Espíritu Santo lo convence de pecado, confronta su pecado, demuestra su condición separada de Dios, que está muerto espiritualmente, que hay una cima que se llama pecado, lo separa de ese Dios santo que creó los cielos y la tierra. El único que puede reconciliarlo en ese momento no son sus buenas obras ni es una religión, sino es Jesucristo, la obra que él hizo en la cruz y el poder de su resurrección. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amados hermanos, como es costumbre, en estas lecciones de evangelismo, la infraestructura del Evangelio que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Si no está bien fundamentada la base del evangelismo, lo demás también va a estar mal. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad de ser usados por el Señor para enseñar a otros a predicar el Evangelio, si este fundamento no está bien firme en nosotros, vamos a empezar a enseñar mal la forma efectiva de evangelizar. Hermano, bienvenido a su casa, hermano. ¿Qué tal, hermano? Dios le siga bendiciendo. Nació en Belén, no en Las Vegas. No, se ve bonito, hermano. Estoy molestando a la hermana. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Y si alguien lo quiere compartir de los que están conectados, la hermana Zulay, hermana Mónica, hermano Migue, hermano Mikey, si lo quieren compartir, adelante. Tengan sus Biblias a la mano porque es un estudio bíblico. Primera, primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. ¿Quién lo quiere compartir, hermanos, que están conectados? Lo comparto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Está ahí? Sí, gracias, hermano. Ahí vemos la infraestructura del Evangelio y como hemos visto en ocasiones anteriores también, los tres elementos indispensables del evangelismo, primeramente es, ¿quién quiere participar? Hermana. Vida, muerte y resurrección. Ajá, sí, en resumen, ¿verdad? La muerte sustitutiva del Hijo de Dios por nuestros pecados en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Esa vida santa y perfecta se derramó de forma líquida con su preciosa sangre para limpiarnos de toda nuestra maldad, para hacer las paces entre Dios y los hombres y certificó las promesas salvíficas del Antiguo Testamento cuando al tercer día se levantó de los muertos y resucitó. Entonces, esos son los tres elementos indispensables del Evangelio y los encontramos aquí en la infraestructura del Evangelio. Ahora vamos a dar un rondín por el Nuevo Testamento para ver este mismo Evangelio dicho de diferentes maneras, pero que contiene alguno de estos tres elementos o los tres en su totalidad. Y son partes, fragmentos de la Biblia que podemos usar al evangelizar respetando el esquema evangelístico de Cristo de Juan 16, versículo 8. El Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. Primero hablamos del pecado, usamos los 10 mandamientos, nos salvan, te muestran tu pecado, te muestran que no eres lo suficientemente bueno para ir al cielo, pero que sí eres lo suficientemente malo para ir al infierno. El Evangelio te habla del infierno, porque si vas a creer en Jesús es porque crees que eres pecador. Porque si no crees que eres pecador, entonces ¿por quién murió Jesús en la cruz si tú no eres pecador? Todos somos pecadores, ¿verdad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Salmo capítulo 22, 900 años antes de que Cristo se manifestara en carne, venían profetizado que Jesús, lo que dice el rey David, obviamente el Espíritu Santo hablando, cuadrilla de perros me han rodeado, agujerearon mis manos y mis pies. Antes de que existiera el método de crucifixión inventado por los persas, que más adelante adoptaron los romanos, en la Biblia ya decía siglos antes que Cristo iba a morir en una cruz por nuestros pecados. Lo mismo vemos en Génesis 3:15, cuando dice que el Hijo de la Virgen herirá en la cabeza a Satanás y Satanás herirá en el calcañar, en los pies, que es donde atravesaron los clavos, las manos y los pies
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Isaías 53 vemos este mismo evangelio que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Varón experimentado en quebranto, sin atractivo, le desfiguraron el rostro a puñetazos, le escupieron, le latigaron. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él. Fue molido por nuestros pecados, por su llaga nosotros hemos sido curados. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y su generación, ¿quién la contará? Pero mi siervo justo justificará a muchos, verá linaje, verá descendencia, verá sacerdocio. Y ahí viene el fruto de su resurrección en Isaías 53, ¿verdad? Todo esto lo hemos estado estudiando en lecciones anteriores y es muy importante volverlo a recalcar una y otra vez. Ahora vamos a dar un rondín por este evangelio en el Nuevo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados, su sangre hizo la paz entre Dios y los hombres, y al tercer día resucitó de los muertos. Y luego vamos a ver cómo aplica esto poderosamente en nosotros para despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre y en el nuevo hombre, en el resucitado, decirle a Cristo, como dijo el profeta Isaías, en Isaías 6, versículo 8. Después oí una voz en el cielo que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Jesús nos dice en Juan 20, 21, paz a vosotros, así como el Padre me ha enviado, así ahora yo los envío a vosotros. Y en Marcos 16, 15 Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros no somos mandados por Jesús a convencer a las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y aún el Espíritu Santo no obliga a la gente a creer en Él. Él convence de pecado. El corazón duro del inconverso es martillado por el Espíritu Santo con su poderosa palabra, como dice el profeta Jeremías. La palabra es como un martillo, ¿verdad? Pero Él no, en el ejercicio de su gracia, no obliga a ninguna persona a creer en Jesús. Si le resisten el Espíritu Santo, eso ya Dios de antemano lo sabía. En su previo conocimiento, Él ya sabía quién creería en Él y quién no creería en Él. A nosotros nada más nos corresponde predicar fielmente el Evangelio y el Espíritu Santo va a hacer toda la obra, no nosotros, Él en nosotros. Como la hermana Arminda en la oración, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Colosenses 1:27. Ahora, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Vamos a ver el Evangelio en varios libros del Nuevo Testamento. Recuerden que en lecciones anteriores hemos aclarado de una forma bastante contundente que no cualquier parte de la Escritura es el Evangelio. Si yo le digo a un inconverso, mira, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, ese no es el Evangelio, es un principio bíblico para la vida cristiana, para los creyentes, pero ese no es el Evangelio. Si yo le digo a un inconverso, mira, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús en Juan 14:6, eso embellece, resalta y profundiza el poderoso Evangelio en el corazón del inconverso, pero no es el Evangelio tampoco, porque no me está diciendo por qué Jesús es ese camino verdadero, porque es esa única verdad y porque es la única vida eterna. Entonces, cuando entiendo que el verbo de vida, la vida eterna, se nos manifestó en forma de hombre, ese ser todopoderoso que es Dios, que con el poder de su palabra creó todas las cosas y se hizo hombre y habitó entre nosotros aquel verbo y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces entiendo que Él da esa vida santa, perfecta, ese ser eterno, haciéndose hombre, humillándose en forma de siervo por un pecador vil y menospreciado como yo, pero Él sí me amó y Él sí vino a rescatarme. Entonces, cuando entiendo por qué muere Cristo en la cruz y quién es Él realmente, entonces tiene un sentido muy profundo por qué debo creer que soy pecador. Porque si no creo que tengo una cuenta pendiente por mi pecado que heredé desde el huerto del Edén, aunque ni siquiera existía, Adán me heredó la maldición del pecado, entonces ¿cómo podré creer que Jesús me salvó en la cruz? Si según en mi propia opinión no soy tan malo como otras personas. Y por eso es necesario respetar el esquema evangelístico de Cristo, pecado, justicia y juicio, Juan 16:8. A mí me enseñaron en una primera instancia mal. A mí me enseñaron a hablar solo del amor. Cuando el Señor recién me rescató, yo pensaba que decirle a un incrédulo Juan 3:16, eso era el Evangelio. Curiosamente, nadie renegaba de Juan 3:16. Que yo recuerde, nunca encontré una persona que por decirle Juan 3:16 me dijera, no, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, o yo no creo que
Jesús sea Dios, o yo no creo que mis buenas obras no me puedan salvar, o yo no creo que la salvación venga de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las objeciones que dan los incrédulos cuando somos usados para compartir el Evangelio. Nunca decían eso. Es más, lo recibían de buena gana como una especie de talismán de la buena suerte. Pero, ¿de qué manera amó Dios al mundo? ¿Y por qué tuvo que dar a su Hijo unigénito? Y cuando el Espíritu Santo le dice a los incrédulos, porque eres un pecador que merece el infierno, no les gusta. Y entonces ya empiezan a decirte que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ya empiezan a decirte que ya fue tocada, retocada y adulterada. Ya empiezan a decirte, pero tú tienes defectos y tú eres un hipócrita, ¿por qué habría de creerte a ti? Pero con Juan 3:16 no te dicen nada de esas cosas. Entonces es muy interesante todo eso. Y es bonito porque se cumple lo que dicen las Escrituras. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, cuando os maldigan por causa de mí. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Permítanme leer este y ya ustedes comparten las otras porciones del Evangelio en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículo 13 al 17. Aquí está el Evangelio en la carta a los Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Tal vez haga unas intersecciones para recordar pecado, justicia y juicio. El esquema evangelístico de Cristo en Juan 16:8. La ley te muestra que estás lejos de Dios. La ley te muestra que no puedes acercarte a ese Dios santo por medio de tu obra meritoria humana. Es por gracia. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí viene un elemento indispensable del Evangelio, la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Quién borra los pecados de las personas? ¿Las buenas obras, inciso A, las religiones, inciso B, o la sangre del Cordero, Jesucristo, inciso C? ¿Qué piensan? Sí. Inciso C, ¿verdad? ¿Y será que tengo que añadirle algo a la sangre que el Cordero derramó por el alma de este miserable pecador? ¿Será que hay algo que yo le pueda añadir ahí? No, no es suficiente lo que él hizo. Su sangre no puede borrar toda mi maldad. Yo le tengo que ayudar. ¿Le tengo que ayudar en algo? ¿O si es completa la salvación que Jesús da? Completa. Completa, amén. Amén, hermano Mikey. Ahora vamos a ver el versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Dense cuenta. En el mundo, si tienes dinero, es una especie de paz circunstancial, temporal. Si tienes una familia que es libre de enfermedades y tienes una larga vida y un buen seguro de vida y buenas prestaciones en tu trabajo, pues es una especie de paz, ¿no? Pero tener a Cristo es tener la verdadera paz, no una paz falsa, ilusoria, que dura nada más un poco de tiempo, lo que compone la vida del hombre, que es como una neblina y luego se desvanece, sino una paz que dura toda la eternidad con Cristo, para siempre. Como dice la alabanza que nos gusta cantar, esa paz que siento en mi alma no es porque todo me va bien, ¿verdad? Sino es porque yo tengo a mi Jesús, porque yo sigo al que es fiel, ¿verdad? Entonces vean lo que dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Gálatas 3:28 dice que en Cristo Jesús ya no hay bárbaro, ni escita, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre. Todos en Cristo somos aceptos delante del Padre, los que creemos en Él, obviamente. Y el versículo 15 dice algo muy importante, recalcando que los 10 mandamientos no tienen poder ni de salvar, ni de santificar, ni de perfeccionar al viejo hombre, sino que el papel fundamental de la ley es condenar al pecador. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley cumple una función muy importante en el evangelismo, tal como lo hemos estado estudiando en 1 de Timoteo 1, versículo 8. El versículo 15 dice, aboliendo en su carne. ¿Qué significa aboliendo? Significa satisfaciendo la justicia, pagándola, anulándola porque quedó satisfecha con la muerte de Cristo. El Padre recibió la muerte de su Hijo como pago total para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Cuando Cristo dice consumado es, tetelestai, eso corrobora que la obra que Él hizo en la cruz tiene poder inagotable de perdonar pecados a los que se arrepienten y creen en Él. Entonces el versículo 15 dice aboliendo en su carne. Quiere decir que no solamente los 10 mandamientos que tú y yo hemos roto
pecados pasados, presentes y futuros, fueron puestos en el cuerpo de Jesús para pagar con la vida de su sangre en la cruz, sino que el viejo hombre, que es la fábrica que efectuó todos esos pecados, fue condenado en el cuerpo de carne de Jesús, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:3. La ley no nos puede salvar por nuestra humana debilidad. Por tanto, Dios, enviando a su Hijo en forma de carne, de pecado, pero sin pecado, condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La satisfacción de la paga del pecado es muerte, fue puesta sobre Jesús. Jesús degustó la muerte por todos nosotros para que nuestras almas no degusten una eternidad en el infierno. Pero cuando Cristo resucitó, la transferencia legal de la justicia requerida para entrar al reino de los cielos, el cumplimiento no solo de los 10 mandamientos, sino de los 613 mandamientos que Cristo con su vida terrenal no solamente cumplió, sino que excedió con creces. Su vida santa y perfecta fueron imputados gratuitamente a nuestro favor. Cristo en representación de nosotros cumplió la justicia perfecta, y la justicia perfecta de Cristo fue aplicada en nosotros cuando el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, y por eso cada vez que compartimos el Evangelio, esto mismo sucede con los que reciben a Jesús. No solamente es un pecador que ya no se va a ir al infierno, quien cree en Jesús, se convierte en un tabernáculo terrestre, en templo del Espíritu de Dios, en un receptor de la inmerecida gracia de Dios, en una nueva creación que ahora puede también, al igual que nosotros, adorar a Dios en espíritu y en verdad, en una nueva creación que también es hecho para la alabanza de la gloria de su gracia, en un transmisor de su gracia para que la vida de Cristo se reproduzca en él también. Alguien en quien el Espíritu Santo va a producir frutos de justicia por medio de Jesucristo para que en el arrebatamiento, en la venida del Señor, su trono sea llenado de adoración y alabanza. Todas las cosas, incluyendo la multiplicación de la multiforme gracia de Dios, de cómo ese nuevo creyente también va a ser usado para evangelizar a otros, la reproducción de nuevos creyentes y discipular a otros para Cristo y extender el reino de Dios más y más aquí en la tierra, junto con todas las cosas que no nos damos cuenta que son demasiadas, suceden cuando el Espíritu Santo rescata nuevas almas, las convierte de las tinieblas a su luz admirable, y por eso nos debe de animar y consolar y confortar mucho y aumentar mucho nuestro gozo cada vez que tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, amados hermanos. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Este es el resucitado, haciendo la paz. Recuerden, estamos conectando el Evangelio para el incrédulo con el Evangelio para el creyente, la cocrucifixión, para que también esto nos sirva como un arma para ser equipados y en la potencia de su gloria, en el poder del Espíritu de Él y no en nuestras fuerzas, compartir las buenas nuevas. Cuando dice aquí el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, se refiere a la parte visible de Cristo en la tierra, la iglesia, la novia del Cordero, la esposa, que muy pronto va a ser arrebatada. Se refiere al resucitado, a la nueva creación, a la que fue circuncidada con el Espíritu de Dios, no con tijera ni con cuchillo en la carne, sino con el Espíritu de Dios. Pero para que esto pasara, ¿qué tuvo que hacer Cristo? ¿Cómo nos circuncidó el Señor? Vean lo que dice Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Gracias, hermana. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué tuvo que hacer para hacer una nueva creación Cristo? Para resucitarnos juntamente con Él y unirnos a Él con una nueva identidad de los lugares celestiales, para que a través de la fe en lo que Él hizo en esa nueva identidad, la vida de Él se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Qué tuvo que hacer? Él no puede reinar si primero no mata al viejo rey. ¿Qué hizo con el viejo reinado? Lo crucificó. Para que haya un nuevo reinado, tiene que ser crucificado el viejo reinado. Y el antiguo yo, ese ser pecaminoso, egocéntrico, que todavía vive en nuestro cuerpo mortal, Cristo lo trató en la cruz. Ese es el significado real del bautismo, baptizo en el griego. Fuimos unidos en su muerte y en su resurrección. El principio de la cruz nos muestra Jesús mismo en Juan 12:24,
Cuando Jesús dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si éste muere, lleva mucho fruto. Este mismo principio de que la vida verdadera brota de la muerte se aplica en los creyentes. Y Cristo habla esta parábola, usa este principio de la agricultura para explicar la verdad posicional de cómo Él nos introdujo en su muerte de cruz, sepultura, pero cómo fuimos corresucitados juntamente con Él para coexistir con Él en los lugares celestiales y que ahora la vida de Él sea nuestra vida aquí en la tierra. En vez de esforzarme por imitar a Jesús con mis fuerzas, me niego a mí mismo, reconozco que soy débil y entonces Cristo me fortalece. Tomo mi cruz cada día, esa cruz donde Cristo me circuncidó. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y Él en mí puede hacer lo que yo no puedo hacer con mis fuerzas. Él es invencible, yo soy débil, pero yo ya morí con Cristo. Entonces, el versículo 4 nos da, viendo el principio de la cruz, la manera correcta de despojarnos del viejo hombre condicionalmente, porque posicionalmente Cristo ya lo trató en la cruz. Para implementar un nuevo reinado, Dios terminó con el reinado viejo. Romanos 6:4. En el griego original lo dice, el verbo viene en tiempo pasado, porque fuimos, no dice porque somos, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, ahí viene el propósito, que es lo mismo que dice Romanos 8:29, ser formados a la imagen de Cristo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida, en la semejanza de su resurrección. Entonces, para poder resucitarnos juntamente con Él y concedernos gratuitamente esta nueva identidad unida a Él en los lugares celestiales, Cristo primero tuvo que tratar con la antigua identidad espiritual adámica, matando su unión destructiva de pecado en la cruz, quebrando la autoridad del pecado en singular en la cruz, para que los pecados en plural tengan inoperancia en nuestras vidas. El autor de todas esas obras malvadas, el yo, el viejo hombre, queda deshabilitado, inoperante, desactivado cuando nosotros continuamente descansamos en la verdad posicional de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. El viejo hombre es un ser egocéntrico que proviene de Adán, pero Cristo ya lo crucificó. Condicionalmente en mi andar en la tierra sigue latente en mi cuerpo mortal porque aún no es celestial, pero cada vez que camino por fe en que fuimos co-crucificados juntamente con Cristo, entonces podré tomar mi nueva posición que ya Cristo me concedió gratuitamente en los lugares celestiales y se va a trasladar Él desde los lugares celestiales en mi andar diario, en mi condición terrenal, cuando creo esta verdad. Parece demasiado asombroso, parece algo demasiado fantástico, pero es verdad, lo dice la Biblia. Una hermana una vez nos estaba enseñando un hermano, un pastor que se llama Tim, esta verdad hace varios años. Y cuando una hermana lo escuchó por primera vez, el Espíritu Santo le dio entendimiento y la hermana dijo, esto quiere decir que puedo experimentar de forma intermitente, por lo menos, literalmente la vida de Jesús en mí. Y el hermano le dijo, así es, hermana, justamente así. Entonces, lo debemos de creer, hermanos. Está en la Biblia. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que estuvo oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza que glorifica al Padre Celestial es la vida de su Hijo en mí, en ti. No como tú tratas de sustituir a su Hijo con tus fuerzas, sino como Él en nosotros reproduce su vida en nosotros. Eso es lo único que es recompensable en el tribunal de Cristo para la alabanza de su gloria, y con ese propósito seguimos aquí en la tierra. Porque a precio fuimos comprados. Glorificad pues a Cristo en vuestros cuerpos. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el sentido del inconverso que no ha nacido de nuevo, pues toda tu cuenta de pecado, incluyendo pecados pasados, presentes y futuros, desde el primero que cometiste hasta el último que cometerás, fueron puestos e incluidos y considerados en el cuerpo de Jesucristo, el cual tuvo que morir por ti una sola vez, no muchas veces. Una sola vez fue suficiente, porque Jesús es un ser eterno, porque es Dios encarnado, así que tiene poder suficiente de perdonar tu alma en su totalidad de todos los pecados que cometas. La sangre que Él derramó sigue teniendo poder de seguir tratando con los pecados que el creyente va a seguir cometiendo en sus caídas después de haber nacido de nuevo. No significa que sea una licencia para pecar, sino que significa que condicionalmente no somos perfectos. Somos perfectos posicionalmente, pero condicionalmente
avanzamos hacia la madurez espiritual y poco a poco, progresivamente, vamos a ser formados a la imagen de Cristo. Efesios 2, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y ya el versículo 18 nos habla de nuestro estado actual como hijos de Dios, bajo la gracia, ya no bajo la ira, ¿verdad? Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto quiere decir que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, quien nos da entrada es el Espíritu, no nuestras buenas obras o algo que hagamos para Dios. Cristo ya lo hizo todo. Y lo que ahora hacemos de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Padre son por medio de la misma vía por la cual fuimos salvados, por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. No cambió la cosa, no fuimos salvos por medio de Jesucristo para que ahora vivamos a través de nuestras propias fuerzas. Eso es legalismo y eso es lo que pasó en la iglesia de los Gálatas. Gálatas insensatos, Gálatas capítulo 3. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminaréis acabando por la carne? ¿Tan necios sois? Una sola cosa quiero saber. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Colosenses 2, versículo 6 y Romanos 1, 17. Colosenses 2, versículos 6 y 7 y Romanos 1, 17. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? ¿Por obras o por fe? Por fe. Entonces, ¿cómo debemos continuar? Se nos exhorta en Colosenses 2, 6. Por fe. El poder habilitador. Amén. El poder habilitador es la fe. No soy yo ni mis fuerzas. Es Cristo en mí. La fe activa al nuevo hombre. Y la fe en mi propia muerte con Cristo desactiva al viejo hombre. Romanos 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así ahora la gracia reine para justicia. Ahora el Espíritu, ahora es Cristo reinando en mi corazón. No tengo por qué esforzarme por agradarle a Dios por medio de mi simiente pecaminosa, estéril, adámica, porque ya fue crucificada y algo que está muerto no me puede mejorar. Tengo que depender de la nueva naturaleza impartida gratuitamente por gracia, y esta nueva naturaleza se activa por medio de la fe. La fe es la clave. Luego dice el versículo 7 de Colosenses 2, arraigados y sobreedificados en Él, ¿en quién? En Cristo. Confirmados en la fe. Ahí está, la fe, la fe, la fe. La fe es la clave, pues. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe más tus fuerzas. No dice así. Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo, por la fe, vivirá. Entonces, si quieres que Cristo se reproduzca en ti, tienes que renunciar a tus fuerzas. Tienes que renunciar a esa idea religiosa, legalista, que todos tenemos, aunque digamos que no, de que yo tengo que hacer algo agradable para Dios. El único que puede hacer algo agradable para Dios es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Si nosotros reemplazamos al Espíritu Santo por nuestras fuerzas, el Espíritu Santo no hace tratos con la carne. No se une remiendo nuevo en paño viejo, ni se pone vino nuevo en odres viejos. Marcos capítulo 2. De lo contrario, lo nuevo estira lo viejo y se rompe y la rotura se hace peor. Vamos a segunda de Samuel, sin movernos bueno, ya terminamos con el Evangelio en Efesios, pero vamos a segunda de Samuel, capítulo 12, me parece que es algo bien importante, hermanos. Cuando ya pasó la etapa de destete espiritual, es decir, ya nacimos de nuevo, ya la primera etapa de estar satisfaciendo a nuestra propia carne como bebés en Cristo ya pasó, y ahora el Padre no nos va a dejar tener éxito ni triunfar a nuestra manera. Y entre más necios seamos, más duro va a venir el fracaso y la frustración, hasta que entendamos que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestro propio poder, que es en el poder de Él, en la potencia de su gloria, no en nuestra propia potencia limitada. Segunda de Samuel, capítulo 12. Déjenme buscar el versículo. Estoy buscando un versículo que dice que Jehová es el que derriba
o el que da la victoria también. Obviamente el contexto de acá es el profeta Natán exhortando de forma indirecta al rey David, ¿verdad? Y cuando el rey David condena justamente al de la historia del profeta Natán, el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Está en 2 de Samuel 12, pero está buscando. Segunda de Samuel, capítulo 12. No lo encuentro el versículo, hermanos, pero es un versículo que dice que Jehová es el que derriba y que Jehová es el que levanta. Sin embargo, eso mismo nos enseña segunda de Corintios capítulo 12. Aunque no recuerdo el versículo ahorita, hermanos, en segunda de Corintios capítulo 12 dice, me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Cuando soy débil, soy fuerte. Pablo rogó 3 veces para que el Señor le quitara esto. Muchos piensan que es la miopía de Pablo. Sí, era miope, claro. Escribía con letras bien grandes, ¿no? Hay un versículo que lo dice. Pero no era eso por lo que Pablo rogaba. Si ustedes ven 2 de Corintios 11, viene el problema del por qué estaba orando a Dios. Estaba orando para que Dios quitara a los falsos maestros que se habían introducido para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Tal como lo dice Gálatas 2 también. Y el Señor le respondió, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Dios no nos va a dejar salirnos con la nuestra cuando estamos en nuestras propias fuerzas. El fin del obrar del yo es la cruz. No es por medio de mis capacidades, talentos, competencias o características sobresalientes de mi vieja vida que Dios me va a usar para su gloria. Todo eso Dios lo desecha. Dios no se complace en el caballo ni en la habilidad del jinete. Dios se complace en su amado Hijo Jesucristo. Y solamente el Espíritu de su Hijo en nosotros puede ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Entonces, si nosotros vamos a evangelizar en nuestras fuerzas con la fuente equivocada, esa obra va a ser derribada, hermanos. No va a prosperar, porque no proviene de Dios. Y aun aunque parezca que nos saliéramos con la nuestra, como se describe tanto en la carta de los Filipenses como en la carta de los Corintios, primera de Corintios 3, ¿verdad? Y Filipenses. Algunos predican a Cristo por contienda, por envidia o por vanagloria, pensando añadir, hey, vamos al baño, hijo, ven. ¿Por qué hiciste eso, hijo? Pensando añadir más aflicción a mis prisiones, pero Cristo es predicado. El Evangelio se predica aunque usemos la fuente equivocada, la carne. Pero en el tribunal de Cristo eso se va a quemar porque no lo hizo el Espíritu Santo en mí, sino que fue mi carne, pues. Eso es heno, madera y hojarasca. Eso no va a engañar a los ojos de Jesús cuando pase por el tribunal de Cristo. Él tiene ojos como antorchas de fuego que escudriña la mente y prueba el corazón. Apocalipsis 2:23, el fuego la declarará la obra. Primera de Corintios 3, el tribunal de Cristo. Todo lo que haga Cristo en mí, eso es oro, plata y piedras preciosas y es recompensable en el tribunal de Cristo. Todo lo que mi carne haga, eso se va a quemar. Si yo le estoy echando basura a otro hermano, un ejemplo pues que sucede en muchas iglesias alrededor del mundo, y le estoy echando falsas acusaciones, mentiras, porque estoy celoso de él, puede que yo engañe inclusive a toda la congregación, pero en aquel día va a ser descubierto eso. Primera de Corintios 4 dice, ni aun yo mismo me juzgo, dice el apóstol Pablo, sino que no juzguemos nada antes del tiempo, porque el día lo declarará. Y Dios revelará lo oculto del corazón. Primera de Corintios capítulo 4. Entonces, el que crea estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12.
A nosotros no nos corresponde predicarnos a nosotros mismos, ni defendernos de falsas acusaciones. Sea cual sea la cosa, la justicia que tenemos nosotros, por la cual somos aceptos para con Dios, es la de su Hijo, no es la nuestra propia. Así que no tenemos nada de qué chillar ni reclamar. Soportemos el agravio, sea de quien sea o como sea, y dejemos la causa al que juzga justamente. Vamos a la carta de los Filipenses y vamos a ver el Evangelio rápidamente antes de introducirnos por completo en nuestro versículo clave de evangelismo, que es Isaías 6:8 de esta sesión. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Filipenses capítulo 2. Mardoqueo, tranquilo, hijo. No estés lamiendo la barra de ahí, te vi lo que hiciste, ¿eh? Filipenses 2, versículo 5 al 8. Y ahí está el Evangelio en la carta a los Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerden, amados hermanos, podemos experimentar el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, tal como nos los enseña Romanos 5:5. Tomemos posesión de ese amor que ya está contenido en nuestra nueva identidad espiritual unida a Cristo en los lugares celestiales. El Espíritu Santo va a reproducir el amor de Jesús en y a través de nosotros cuando nos consideramos muertos al poder del pecado y resucitados, vivos para Dios en Cristo Jesús. Es el despojamiento del viejo hombre y revestimiento del nuevo hombre. No tengo que pedirle a Dios que me dé ese amor, ya me lo dio. Tengo que creerlo porque su palabra dice que ya es así. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí incluye el gozo de Jesús en el evangelismo. En Hebreos 12, versículo 2, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero luego dice que viendo el gozo que tenía puesto delante de él, soportó el oprobio y la contradicción de pecadores. Él vio un gozo, él vio la salvación de todas nuestras almas delante de esa copa que bebió, el pecado que bebió. Ese sufrimiento por nuestros pecados, a él lo inspiraba el gozo que tenía por delante. Y él, acerca de esto, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo profetiza en Juan 15, versículo 11, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidáis en mi nombre os sea dado. Juan 15, 11 dice, para que mi gozo esté en vosotros. Esto quiere decir que el gozo de Cristo es nuestro gozo también. Esto quiere decir que este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús también podemos experimentarlo nosotros, porque el amor de Él ya fue derramado en nuestros corazones. Y vean lo que dice el Evangelio aquí en Filipenses, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, si quieren voy a pedirle al hermano Mikey o a la hermana Marta si nos los pueden compartir. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahí está el Evangelio en la carta a los Filipenses. Amén, hermano. El cual, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias, hermano Mikey. Ahí está el Evangelio en la carta a los Filipenses. ¿Podemos predicarle esto a un incrédulo? Sí, ahí está el Evangelio. Jesús vivió esa vida santa y perfecta que tú y yo como pecadores no podemos vivir. Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Cómo se manifestó Dios al mundo? Ahí lo dice, ¿verdad? Ahí está. Se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el único santo en un cuerpo humano,
en aquella época, antes de su muerte y resurrección, se humilló sufriendo la peor muerte que le daban a los... Espérenme tantito, hermanos. Le daban a los peores criminales en aquella época. Ven, hijito. Molestes dando cabezazos a la hermana, hijo. No seas grosero. Eso está mal. Es un dinosaurio topetón, hermano. Ajá. Entonces ahí vemos el evangelio en la carta a los filipenses. Esto es precioso porque cuánto nos amó Dios que se humilló de esta manera, ¿verdad? Y ahora toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora vamos a Primera de Timoteo. Este tipo de pasajes podemos usar después de usar la ley, después de que el Espíritu Santo nos usa para el esquema evangelístico de Jesús en Juan 16:8, pecado, justicia y juicio. Podemos incorporar estos versículos. Si no nos lo sabemos, podemos armar separadores en nuestras Biblias y decírselos a los oyentes del Evangelio. Y poco a poco el Espíritu Santo lo irá grabando en las tablas de nuestro corazón. La verdad de las cosas, hermanos, es que si confiamos en el Señor de verdad, Él pone la palabra en nuestra boca. Lamentablemente, cuando decimos esto a otros hermanos, piensan que los estás cotorreando y que es un cuento que te estás aventando. ¿No lo creen? Personas piensan que tú tienes una gran memoria y que por eso puedes decir los versículos. Pero si supieran la verdad que uno tiene una memoria muy mala, pésima, entonces creerían de verdad que es Dios quien está haciendo esa obra, no es uno. Pero muchos prefieren no creerlo. Piensan que se tienen que esforzar por memorizar versículos. Está bien memorizar versículos, pero cuando quedan grabados en tu espíritu, el espíritu nuevo con E minúscula, que el Espíritu Santo engendró, quedan grabados para siempre. No se te van a olvidar, como cuando los memorizas que se te olvidan. No los olvidas, porque están incrustados fuertemente en tu corazón. Nadie te los puede quitar ni arrancar de ahí, porque quien los introdujo fue Dios. No te los pueden quitar. Ahí hace poco estuvo circulando un video que me gustó mucho, pues, de una hermana ya grande, una abuelita, y que le dio Alzheimer. Y no reconoce a sus hijos ni a su hija, y su hija le empieza a hacer preguntas y no la ubica, no sabe su dirección, ni siquiera sabe cómo se llama, pero le dice su hija, ¿y sabes quién es Jesús? Y le predica el evangelio, pues. ¿Ah, sí? Entonces, eso no está grabado en la memoria de la hermana, de la abuelita, eso está incrustado en su espíritu, pues. Eso no se puede olvidar porque no está en la memoria, pues, humana, está en el espíritu nuevo y recto que Cristo engendró cuando nos salvó. Igual una vez, un pastor, mucho antes de ese video, nos compartió un hermano que había un pastor en Estados Unidos que ya estaba muy viejito y se jubiló. Allá tienen esa costumbre, ¿verdad? En Estados Unidos, que se jubilan los pastores. Ya muy viejito, le dio Alzheimer y no se acordaba de nada. Y entonces cuando lo iban a ver, él no sabía, no reconocía ni nada, pero te decía versículos, pues. O sea, porque la palabra de Dios, cuando es el Espíritu Santo que nos enseña, queda grabada en las tablas de nuestro corazón, no en nuestra mente humana, sino en el Espíritu. Y eso no te lo puede quitar nadie porque te lo dio Dios, y nadie le puede robar a Dios. Puedes perder tu memoria, pero no puedes perder lo que Dios te da. Dice Filipenses capítulo... bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 2. Y les digo, a pesar de que siempre les dices a los hermanos, confíen en el Señor. Cuando salgan a predicar el evangelio, no se preocupen por lo que han de decir. El Espíritu va a poner palabra en su boca. ¿No lo creen? ¿No lo creen? Bueno, no los puedes obligar. Pero ya les dijiste que no es con sus fuerzas ni con su buena memoria que lo van a hacer. Es en el poder del Espíritu de Dios. Primera de Timoteo 2, versículo 4 al 6. Ahí está el evangelio en la carta a Timoteo, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres... Adelante, ¿quién lo quiere compartir? Lo tengo. Por favor, hermano. Lo tengo. Gracias. En versión palabra de Dios para todos. Bueno, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, dice desde el 4, ¿cierto? Sí. Ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos.
Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Amén. Gracias, hermana. Me gusta cómo lo dice esa Biblia, esa traducción. Palabra de Dios para todos, sí. Lo que pasa es que yo tengo la Biblia también, la virtual, y esa le ofrece a uno todas las versiones. Y entonces uno puede escoger la que quiera leer. Ah, ok, hermana, gracias. Ujú. Entonces, esos versículos podemos usar para evangelizar también. A un católico es muy bueno decirle ese versículo. Mire, amigo mío, hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No San Chepinito, no San Juditas Tadeo, no San Pipucho. Quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día fue Jesucristo. Él es el único que le puede salvar. Él es el único que le puede dar la vida eterna. Él es el único que puede inscribir su nombre en el libro de la vida. Él es el único que puede librar su alma del infierno. Él es el único que derramó una sangre tan santa y perfecta que puede borrar la totalidad de sus pecados si se arrepiente y cree en Él como su único y suficiente Salvador. Es Jesucristo. Él es el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Y Él es el único que puede escuchar miles de oraciones hechas por miles de pecadores al mismo tiempo sobre la faz de la tierra porque Él es Dios. Y Él puede ver los corazones de todos al mismo tiempo. Salud, hermano. Gracias. Esa imagen que tiene usted ahí no puede hacer eso. Fue hecha por manos humanas. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver el Evangelio en el libro de Apocalipsis. Con cuidado, hijito, no te vayas a golpear tu cabeza. Hermano Francisco, ¿lo quiere compartir? 1:5, ¿va? Sí, porfa, hermano. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gracias, hermano. En resumen, hermanos, hacemos la introducción con el oyente del Evangelio. Podemos hacer una pregunta. ¿Usted se considera una buena persona? ¿Usted cree que todas las religiones llevan a Dios? Estoy poniendo varias preguntas. No tienen que hacerlo exactamente igual. Pueden usar su propio estilo siempre y cuando usen versículos, siempre y cuando prediquen fielmente el Evangelio, sin añadirle o quitarle. ¿Cree usted que todas las religiones llevan a Dios? O más bien dicho, ¿cree usted que las religiones llevan a Dios? No, pues sí, yo creo que si tú lo llevas correctamente, sí te puede llevar a Dios. Es lo que generalmente te responden. Bueno, fíjese que así pareciera ser, pero Jesús, en su palabra, en Lucas 5:32, dice que Él no vino a salvar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. Él no vino a instituir religiones, vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, ¿usted cree que es un pecador? Es la misma pregunta que decirle, ¿te consideras una buena persona? Y si la respuesta del oyente, hermanos, es, ¿y a poco tú no? Inmediatamente lo que debemos de hacer es humillarnos. Así es. Por la gracia de Dios he reconocido que soy un pecador, lo más vil y menospreciado del mundo, merecedor del infierno, y Cristo me ha salvado. ¿Usted también se considera pecador? ¿O usted es una buena persona? Entonces, en vez de que se convierta en un debate o en ¿y a poco tú no?, cuando nos den ese tipo de respuestas, inmediatamente humillamos nuestra propia persona y exaltamos a Jesús. Cada vez que alguien ataque tu persona en el evangelismo, humillas tu propia persona y exaltas a Cristo. Te humillas y exaltas a Cristo. No te exaltas a ti mismo. Pero ¿y a poco tú ya no mientes? No, pues ahora ya soy bien bueno, no le vas a decir así. Puede ser que ahora que eres un hijo de Dios, bueno, no puede ser, debe ser. Experimentes un grado de santidad que el Espíritu Santo ha formado en ti, porque ha sido formado a la imagen de Cristo. Pero tú y yo no podemos estar presumiendo de eso, porque eso es exaltar nuestra propia persona. Y tenemos que exaltar a Jesús. Tenemos que humillar nuestra propia persona, porque no nos vamos a predicar a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Qué leíste? 1:5. Y eso no le gusta a muchos hermanos, porque muchos hermanos tienen un mal concepto de evangelizar. Piensan que evangelizar es dar tu testimonio personal. No es que esté mal dar tu testimonio personal. Podemos encontrar partes bíblicas donde sí hay hermanos que lo hicieron, pero si vamos, es sumamente breve, corto, y siempre terminan y culminan con el evangelio. Vemos a Pablo dar un testimonio personal sumamente breve cuando predica en el libro de los Hechos, diciendo que él era perseguidor de la iglesia.
y cómo él narra su encuentro con Jesús camino a Damasco y vio un resplandor más fuerte que el del sol y una voz que le decía: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vemos que Pablo da un breve testimonio de su conversión, pero inmediatamente aterriza con el Evangelio. Hechos 26, versículo 18, vamos a ver. Se humilla a sí mismo y exalta a Jesús. No empieza a hablar bien de su propia persona, hermanos. Así que cuando en evangelismo alguien nos diga: pero ¿y a poco tú no has mentido? ¿Pero y a poco tú no has robado? Hay que ser honestos y decir la verdad. Sí, sí lo he hecho. De lo más vil y menospreciado del mundo me escogió Dios para humillar a lo que es. En lo personal, a mí no me cuesta mucho trabajo eso, porque cuando el Señor me rescató, pues me rescató de la basura, ¿verdad? De las personas más indeseables que uno pudiera conocer. Pero a veces no todos nos rescata el Señor con la misma pecaminosidad desarrollada, pero sí con el mismo pecado de Adán, ¿verdad? No importa cuánto hayas desarrollado tu pecado, si mucho o poco, todos nacimos con él desde el vientre de nuestra madre. Pero la gloria de Dios se hace presente en aquellos que la sociedad ve como irremediables. Este no tiene ya solución. Este seguro que se va a ir al infierno, ¿verdad? O lo van a matar o algo malo le va a pasar. ¿Alguien quiere leer Hechos capítulo 26, versículo 18? Aquí está el Evangelio en la carta de los Hechos, dicho por la misma boca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Después de que Pablo empieza a dar su breve testimonio, vean, no se toma una hora para dar su testimonio, ¿verdad? Se humilla a sí mismo y exalta a Jesús. Está bien si quieres decir que Cristo te sacó de las drogas, de la borrachera, de la prostitución, de la delincuencia, pero no te tomes más de un minuto para hacer eso, porque lo que queremos es que el alma de esa persona escuche el Evangelio, no que te escuche a ti, que escuche de Cristo, no de tu persona. Vean lo que dice el versículo 18. ¿Lo quiere compartir, hermana Arminda? Sí, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, si alguien nos ataca en el evangelismo, no protejamos nuestra persona, nos humillemos y exaltemos a Jesús. Independientemente de que es un principio bíblico que el que se humilla será exaltado y al que se exalta será humillado, aquí lo importante no somos nosotros, amados hermanos. Cuando estamos hablando con un inconverso, Jesús ama el alma de esa persona tanto como amó la nuestra, pero a diferencia del alma de aquel, no está sellada con el Espíritu Santo, y su alma está en peligro mortal de que si abandona su cuerpo el día de hoy, se va a ir al infierno. Así que no desperdiciemos nuestro tiempo protegiendo nuestra propia persona. Nos humillemos y exaltemos a Jesús. Sí, así es, yo también he mentido, probablemente mucho más que usted. Sí, también yo he robado, también yo he tomado cosas que no me pertenecen, seguramente más que usted. Precisamente es lo que quiere Jesús, que reconozcamos nuestro pecado y creamos en Él como nuestro Salvador. Pero mientras usted siga proclamando su propia bondad, esa falsa justicia en la que usted confía la va a llevar al infierno. Arrepiéntase y no sea hallado después de morir en su propia justicia, que le conducirá con toda seguridad al infierno. Si no, crea que Jesús murió en la cruz por sus pecados, derramó su sangre y al tercer día resucitó para darle la vida eterna como un regalo, no porque se lo merezca, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Ahora vamos a nuestro versículo clave de esta lección. Mardoqueo está aprendiendo este versículo. Todavía no lo puede decir, pero ahí va. Apenas hoy se lo empecé a enseñar. ¿Quieres decirlo, hijo? Isaías 6:8. Después oí una voz en el cielo que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: amén, muy bien. Y este es un versículo bien evangelístico, ¿verdad? Muy bonito. Nosotros tenemos
en la congregación la costumbre de que cuando compartimos el evangelio, Dios nos usa antes de salir casa por casa, en los parques, en las colonias. Decimos algún versículo evangelístico, ¿verdad? Obviamente oramos porque la obra es del Señor y Él es quien va a llenar la red del evangelio con peces, con almas, porque Él es el Salvador, pero nos da el privilegio de participar como vasos de barro, para que el poder de la excelencia sea de Él y no de nosotros. Y vean lo que dice Isaías 6, versículo 8, y vamos a leerlo juntos porque es nuestro versículo clave de esta lección de evangelismo. Hermanos que están conectados, nos pueden acompañar también para leer Isaías capítulo 6, versículo 8, y pueden desactivar sus micrófonos para poder decir juntos este precioso versículo. ¿Ya todos lo tienen? Sí, hermano. Excelente. Sí, amén. A la cuenta de 3 vamos a decirlo, hermanos. Amén, hermano. 1, 2, 3. Después oí la voz del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Yo, envíame a mí. Amén. Precioso Amén. versículo, ¿verdad, amados hermanos? Súper evangelístico. Este versículo lo podemos citar cuando hagamos equipo de evangelismo en la congregación, en los parques, en varias partes. Y siempre no olvidarnos de orar por las almas que oyeron el evangelio después de evangelizar. Eso es muy importante. Dijéramos, algunos hermanos tenemos la costumbre, no siempre, ¿verdad? Pero de que después de evangelismo, pues nos vamos a tomar un refresquito en un Oxxo, en un 7-Eleven, nos vamos a comer unos taquitos si es que no hemos comido, unas gorditas, ¿verdad? Y ahí podemos aprovechar para orar por las almas que escucharon el evangelio. Y algo bien importante, cuando estemos evangelizando, el otro hermano que está oyendo al otro usar la ley, o si ya terminó el otro de usar la ley y el otro está usando la gracia, el que está callado permanezca orando por el alma que está escuchando. Oren por el alma de ese hombre o de esa mujer. Mientras se le está compartiendo el evangelio, el otro puede orar por la persona. Amén, así es. Eso es muy importante, hermanos, porque quien lo va a convencer de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y Dios oye nuestras oraciones porque ve a su Hijo en nosotros, ve la justicia de Cristo en nosotros. Y recuerden que Santiago capítulo 5 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Que aunque ella está hablando de las enfermedades, nosotros sabemos que la enfermedad real es el pecado. De hecho, la lepra en la Biblia, que era una enfermedad incurable en estos tiempos, representa el pecado. Y en ese sentido, espiritualmente hablando, todas las almas de todos los hombres están llenas de lepra. Y todas necesitan ser purificadas con la sangre de Jesús. Por lo tanto, para que ellos sepan cuán desesperadamente necesitan a Jesús como su Salvador, hay que enseñarles el espejo de la ley, para que a la luz de los 10 mandamientos vean cuán horrible es el pecado que tienen en sus almas ante los ojos de un Dios santo. Ezequiel 18:4 dice que tanto el alma del Padre como la del Hijo le pertenecen a Jehová. El alma que pecar, esa morirá. Y Nahum 1:3 nos dice que Dios, Jehová, no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios justo, santo y perfecto. Hace poco un hermano me decía, bueno, que eso ya lo hemos estudiado varias veces aquí, gracias a Dios. ¿Y qué hay de esas almas que nunca escucharon hablar de Jesús? ¿A poco Dios los va a enviar al infierno? ¿A poco ahorita están en el infierno? ¿A poco Dios es injusto para enviar a almas al infierno que nunca escucharon de la salvación de su Hijo Jesucristo? Y dense cuenta cómo todo ese argumento se oye muy convincente, se oye bien, pero no es bíblico. No es cuestión de lo que tú sientas, no es cuestión de cómo te emociones al decirlo. Si no está en la Biblia, deja de repetirlo porque no es bíblico. En primer lugar, Dios no está obligado a salvar a nadie. No es la obligación de Dios salvar a nadie. Él es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Si Él nos salvó es porque es misericordioso y está lleno de amor inagotable, pero no es porque sea su obligación salvarte ni salvarme. Por su gracia nos salvó. En Romanos 9 dice, ¿quién eres tú para que alterques con el alfarero? ¿Qué acaso dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me hiciste así? Si Dios quiere hacer un vaso de honra, un vaso de barro para honra y un vaso de deshonra para destrucción, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
¿Quién soy yo para que esté cuestionando a Dios y esté usando argumentos emocionales, almáticos, sentimentales? La Biblia es muy clara. Todo el que muere sin Jesús termina en el infierno. No importa si nunca escuchó de Jesús. Además de que eso es prácticamente imposible hoy en día. Hoy en día, si tú te vas a una isla de una tribu salvaje, ya tienen una Biblia traducida en su idioma. Tal vez hace 80 años eso se podría decir todavía. Pero hoy en día, miren, nosotros vivimos en un estado que se llama Chiapas, que está en México. Y aquí en Chiapas hay, se les podría decir como tribus que tienen dialectos diferentes, idiomas, y todos ellos se llaman Xochil, Xontal, en Oaxaca, Zapoteco, tienen Biblias en sus idiomas. Es impresionante ver eso, porque el Evangelio ha llegado a todos los rincones de la tierra, y esos hermanos que Dios ha usado como misioneros, Dios los utiliza para traducir la Biblia en diferentes tribus, idiomas y lenguas. Hoy en día es muy difícil que pudiéramos encontrar un caso real de eso. Es rarísimo. Pero supongamos de aquellas almas que hace 80, 100 años que todavía no tenían la Biblia en su idioma. ¿Es por eso Dios injusto que al morir las almas de esas personas vayan al infierno? No. Mardoqueo, Dios no es injusto, porque en primera, Él no está obligado a salvar a nadie. En segunda, si retrocedemos unos miles de años atrás, después del diluvio y antes del diluvio, Adán vivió 930 años. Esto quiere decir, si tomamos la cronología de los tiempos y trazamos una línea mental del tiempo, de Adán al padre de la fe Abraham son 2000 años. Y de Abraham, del padre de la fe a Cristo, la promesa cumplida en carne, son otros 2000 años. Ahí tenemos 4000 años. La Tierra no tiene 160 millones de años, como dicen los que presumen ser científicos, con su falsamente llamada ciencia. Eso es mentira. Lo que sí no sabemos es cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, porque la Biblia no nos habla más de eso. Pero no fueron millones de años. Ni tampoco sabemos cuánto tiempo después de que cayó Satanás a la tierra. Lucas 10:18, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No sabemos cuánto tiempo transcurrió. Pero eso que dicen los científicos y los arqueólogos es pura mentira. La tierra no tiene 160 millones de años. Hace 60 mil millones de años vivió el no sé qué. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. De hecho, hace poco un hermano que nos compartió algo sobre eso, que eso no se recomienda usar en evangelismo porque no son versículos, no es la palabra de Dios, pero me llamó la atención que usaron la prueba del carbono 14 que usan para dar esas falsas predicciones de que el hueso de un dinosaurio tiene 60 mil millones de años, y se la aplicaron a la cáscara de un plátano del día de ayer y dijo que tenía 3 mil millones de años. O sea, esas cosas, esos métodos no son certeros, son falibles, no te dicen la verdad. No puedes tú intercambiar la palabra del Santo de Israel por lo que dicen esos hombres que se sienten sabios. Tienen necios argumentos y solamente contradicen la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura y sabemos que es verdadera por la profecía y su cumplimiento, dicho siglos y milenios antes, y que se cumplió a los ojos de todos y se sigue cumpliendo. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos la menor duda. Entonces, sí usemos argumentos bíblicos siempre y no del mundo o de la falsamente llamada ciencia. Hace poco encontraron, no sé en dónde, una mesa que usaban para la Santa Cena, que tiene aproximadamente 250 años después de Cristo, y tiene unas palabras en griego. Unos arqueólogos lo encontraron en una cárcel de Israel. Y hay una regla que en Israel, cada vez que van a construir algo, debe ir un equipo de arqueólogos para excavar y ver que no haya ahí cosas, porque es considerado un lugar especial. Y encontraron esa mesa y tiene grabado: esta mesa es una ofrenda en conmemoración de nuestro Dios Jesucristo. Así dice, ¿no? Lo acaban de encontrar, no sé qué tiempo tiene. Me gusta ver eso, pero no por eso creo que Jesús es Dios. O sea, está bien y sí, va de la mano con lo que dice la palabra de Dios, pero no podemos ni siquiera usar argumentos arqueológicos para tratar de convencer a un ateo de que la Biblia es la palabra de Dios. No es de esa manera. De hecho, 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Me gusta ver eso. En Nahum, el libro del profeta Nahum, es cortito, tiene bien poquitos capítulos. Y 100 años después de que el profeta Jonás predicó en Nínive y se arrepintieron, 100 años después, con el rey Sennacherib, que es un tipo del anticristo, el rey de Asiria, viene la destrucción a Nínive 100 años después. Y antes de que eso sucediera,
Jehová le dijo al profeta Nahum que eso se cumpliría. Eso es bien impresionante, pues. ¿Por qué? Porque hace 50 años los arqueólogos encontraron, tal como lo decía el profeta Sofonías también y el profeta Nahum, que Nínive, la capital de los asirios, porque lo convirtió en su capital, sería sepultada por un desierto. Y encontraron abajo de un desierto las ruinas de Nínive hace 50 años los arqueólogos. Y eso es bonito verlo como creyente, pero no para que creas que la Biblia es verdad, sino porque sabes que la Biblia es verdad. Tienes el Espíritu Santo y no necesitas ver para creer. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Juan capítulo 20. Tienes toda la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando aprendemos a confiar en Dios y su palabra por completo, nada nos va a tomar de sorpresa. Va a venir cosas como el coronavirus, y ya sabemos que en Mateo 24, versículo 5 en adelante, ya estaba profetizado. Vendrán falsos cristos, habrá terremotos en diferentes partes de la tierra, se levantará nación contra nación, oiréis de rumores de guerras, habrá pestes, enfermedades, hambres, y todo esto será principio de dolores. No te va a caer de sorpresa. Pero si no estás confiando en lo que dice Dios en su palabra, pues vas a tener miedo, ¿verdad? Y en vez de predicar el evangelio en el momento más necesario, te vas a esconder. Vas a esconder la luz debajo de un almud. Y eso es triste. Entonces en Isaías capítulo 6, versículo 8, regresando a nuestro versículo clave de esta lección, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjense bien, si vemos lo que pasa en esta visión que tiene el profeta Isaías, él ve a Dios en su visión y ve la vestimenta celestial del Altísimo extenderse como una cortina en su templo santo en el cielo. Y entonces se da cuenta que está delante del gran yo soy, de Jesús, y dice, voy a morir porque soy hombre pecador. ¿Y sabe por qué? Porque más atrás Isaías está siempre como todos nosotros. Ay de estos borrachos, ay de estos mentirosos, se está quejando. ¿Sí? O sea, como que él era el único más bien portado. Y Dios le hace ver que él también es un pecador. Y él se da cuenta cuando ve la presencia del Señor. Y le dice, tranquilo, como le dice a este, a- el que también vio hacia Cristo y cayó. Y le dijo, yo soy, levántate. Daniel, profeta Daniel, sí, ¿Sí? y Juan. Ajá, así le dice a Isaías también, porque ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nos reconozcamos pecadores. Y lo que usted decía, que para servirle a Él no necesitamos andar levantándonos nosotros el cuello, ¿sí? Sino que consideremos los más últimos, dice, y servidor de todos. Entonces Él va a hacer la obra. Amén, ¿Sí? hermana. Y eso es lo que él quiere realmente de nosotros, porque dice, yo a ustedes los puedo exaltar cuando así me plazca, ¿verdad? Pero no se pueden exaltar ustedes y minimizar a Él, sino exaltemos a Él. Y dice, por eso ya después, ¿verdad? En otra porción dice, y todo lo demás se los daré por añadidura. Amén, hermana, así es. Eh, debemos caminar con humildad, ¿no? En la venida del Señor, ¿qué es lo que nos llama la atención? Los lugares que tendremos en su mesa, las posiciones en el reinado milenial. O sea, si pudieras escoger, cosa que no puedes hacer, porque ni siquiera los Boanerges pudieron hacerlo, ¿verdad? Ujú. Pero si pudieras escoger, ¿qué preferirías? Que cuando Cristo viniera, tú pudieras estar lo más cerca de Él, al lado de Él, aunque no fueras puesto sobre muchas naciones o con cargos de autoridad en el reino milenial, pero que estuvieras al lado del Señor como su siervo más insignificante. ¿O preferirías estar lejos de Él, pero con mucha autoridad, con muchos cargos? Es importante autopreguntarte eso, pues, porque ahí vamos a ver si realmente lo estamos haciendo en el espíritu o estamos haciéndolo en la carne. Porque si estamos pensando que Dios me va a premiar por lo que yo haga y estoy viendo qué me va a dar, cómo me van a ver los demás en el reino milenial, eh, pues se van a encontrar con una espantosa sorpresa en el tribunal de Cristo. Pero es mejor ahorita que uno como creyente se haga esa pregunta, antes de que sea demasiado tarde y podamos ser de los que dicen en 1 de Juan 2:28 que nos alejamos de él avergonzados. Eso es importante. Acuérdense de lo que dijo Moisés. Señor, si tú no vas con nosotros,
No iremos a ningún lado. No importa que sea Canaán donde fluye leche y miel. Si tú no vas con nosotros, no quiero ir. Aquí me quedo en el desierto espantoso, no importa. Pero aquí estás conmigo. Pero si estoy allá en la Canaán donde fluye leche y miel, pero tú no estás conmigo, ¿de qué sirve? No sirve de nada si el Señor no está ahí. Entonces, meditemos en eso, hermanos, y si nuestro evangelismo es carnal, pues el Señor no tiene nada que ver ahí. Puede ser que apantallemos a otros, que engañemos a otros, que en la carne estemos denigrando a otros hermanos para autoexaltarnos a nosotros mismos. Pero al final de cuentas, cuando esa poderosa trompeta suene, bye bye. Fuera máscaras, como dicen, ¿no? Vean otra vez este versículo. Y ahorita el hermano Miguel va a hacer un comentario, una pregunta, pero nada más veamos nuevamente nuestro versículo clave, hermanos. Después oí la voz del Señor. Isaías 6:8. Hermano que estás conectado, hermanos que están aquí presentes, que estamos aquí delante del Señor, ¿tú ya oíste la voz del Señor? No te va a hablar en una visión como el profeta Isaías. Él en su palabra ya nos habló, ya oímos su voz. Jesús dice en Juan 20:21, mi paz os doy. Así como el Padre me envió, así ahora yo los envío a ustedes. ¿Ya oíste la voz del Señor? Vean lo que dice, que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Para qué estamos nosotros aquí? Para ser formados a la imagen de Cristo y que simultáneamente prediquemos el Evangelio a toda criatura. Jesucristo dijo en Lucas 24, 46 al 48, así fue necesario que el Cristo padeciese por esta generación y que fuera entregado en manos de pecadores y fuera crucificado y que al tercer día resucitase y que se predicase en mi nombre en todas las naciones el arrepentimiento para perdón de pecados. Nosotros ya escuchamos la voz del Señor, no finjamos ni nos hagamos de los oídos sordos. Este llamamiento de predicar las buenas nuevas es a todos los hijos de Dios, no a los pastores, no a unos cuantos, no al que tiene el don de evangelista, no, a todos los hijos de Dios. Miren, sin movernos de ahí de Isaías 6, versículo 8, vamos a Romanos 6, versículos 18 y 22. Y obviamente ya entendemos pues que gracias a Dios tenemos la clave para ser libres del dominio del yo, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero esto no es para unos cuantos hijos de Dios y para otros no. Unos sí y otros no. Es que yo no porque yo no soy pastor. Es que yo no porque yo no soy evangelista. Es que yo no porque yo no soy anciano. Yo no soy anciana. Es que yo no porque yo no tengo facilidad de palabra. ¿Que acaso es con tus propias fuerzas que lo vas a hacer? ¿O es el Espíritu del Señor en nosotros? ¿Que acaso no Jehová sacó a Moisés de la sabiduría de los egipcios? Era poderoso en palabras, dice Esteban en el libro de los Hechos. Y no, después de tener 40 años, lo sostuvo otros 40 años en el desierto de Madián y lo hizo tartamudo e inservible en sí mismo para después con la edad de 80 años aparecérsele en una zarza ardiente. Y cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, soy tartamudo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Jehová, Jesús? ¿Qué le dijo? Que el que hizo la boca no te puede hacer hablar. Entonces, ¿cuál es tu pretexto para no ir a evangelizar? Siempre va a haber pretextos, la carne pone muchos pretextos. Romanos capítulo 6, versículo 18. Si eres nacido de nuevo, estás sellado con el Espíritu Santo. No está en tela de juicio esta opción, no es opcional, es un privilegio, no lo tienes que ver como una carga pesada, lo tienes que ver con gozo, porque verdaderamente cuando el Espíritu Santo salva las almas de los inconversos, se produce un gozo inefable en nuestro espíritu que sobrepasa cualquier felicidad terrenal. Es precioso ver cómo personas que iban rumbo al infierno, Cristo los salva y ahora son tus hermanos y son de la familia de Dios. Y los vas a ver en la eternidad en el cielo con Jesús. No hay otra cosa terrenalmente hablando que pueda superar eso. Vean lo que dice Romanos 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya eres siervo de la justicia, a menos que no hayas sido libertado del pecado. En ese caso estás reprobado todavía y en tus pecados. Pero si ya naciste de nuevo, eres un hijo de Dios,
Ya no confías en tu propia justicia ni en tus buenas obras, ni tienes esperanza en ti mismo para llegar al cielo. Has confiado que la muerte de Jesús pagó la totalidad de tus pecados y que su poderosa resurrección te ha dado la vida eterna. Ya eres un siervo de la justicia. No es que lo vas a hacer, ya lo eres. Va de nuevo, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya eres un vaso de barro. Si andas en la carne, va a ser un vaso de deshonra. De la casa grande de Dios, sí, pero uno de deshonra. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Ahorita lo vamos a ver. Si andamos en el Espíritu, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas 5:16, entonces seremos vasos de honra de la casa grande de Dios. Pero ya somos siervos de la justicia. ¿Cómo tomemos posesión de lo que ya somos en Cristo? Ese es un tema individual de cada creyente, pero de que ya lo somos, ya lo somos. Vean lo que dice el versículo 22. Te lo repite 2 veces para que no quede la menor duda. No es el pastor el que tiene el llamado a evangelizar, eres tú también. No esperes a que tu pastor te haga una invitación para ir a evangelizar. Ora a Jesús y pídele que con su Santo Espíritu te use para evangelizar. No confíes en el brazo de carne, confía en el poderoso brazo de Jehová de los ejércitos. Veamos qué dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Y hechos? ¿Hechos qué dice? Siervos de Dios. No dice que vas a ser, dice que ya fuiste hecho siervo de Dios. Deja de estar pensando que solamente el hermanito que tiene facilidad de palabra, que el de la escuela dominical, que el anciano, que el diácono, que el pastor. No, todo hijo de Dios es llamado a este privilegio de compartir el evangelio. Todo hijo de Dios es embajador del ministerio de la reconciliación, porque todo hijo de Dios está sellado con el Espíritu Santo. Y si está sellado con el Espíritu Santo, entonces esa misma compasión que tuvo Cristo por los perdidos cuando los vio que andaban como ovejas sin un pastor, también lo has sentido en tu corazón, aunque digas que no, a menos que no seas un hijo de Dios. No me gusta usar frases de hermanos, pero hay una que me gusta mucho. Me gusta solo usar versículos, pero este hermano Charles Spurgeon una vez dijo, si nunca has tenido en lo más mínimo el deseo de predicar el evangelio, es que tú mismo no eres salvo. Una cosa es que te dé miedo, una cosa es que no lo hagas porque pienses que el pastor es el que lo debe de hacer, pero otra cosa muy diferente es que nunca, desde que estás en la iglesia del Señor, hayas tenido el deseo de ver al alma de un perdido siendo salvado por Jesucristo. Independientemente de que te dé miedo, de que no sepas qué decirle, pero cualquier hijo de Dios tiene el deseo de hablar de Jesús a otros. Vean lo que dice Romanos 6:22. Es algo que no lo puedes evitar. No te tienes que esforzar por hacer eso. Forma parte de tu nueva identidad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. En la medida que somos formados cada vez más a la imagen de Cristo, vamos a tener más deseos de predicar el evangelio. Los deseos de nuestro corazón van a ser cada vez más arraigados con raíces profundas en los deseos del Señor, porque es Él en nosotros. Ahora sí regresamos a nuestro versículo clave de estudio, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Jesucristo ya nos envió. No esperes que te invite un hermano de la iglesia. ¿Y quién irá por nosotros? Cristo ya vino por nosotros. Ahora Él en nosotros quiere seguir buscando a los perdidos hasta que Él venga. Entonces respondí yo, pero no el viejo yo. Ese ya fue crucificado. Ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Entonces respondí, el nuevo yo, el resucitado, no el crucificado, el resucitado. Heme aquí, envíame a mí. Es un privilegio esto, no es un favor que le vas a hacer a Dios. Cuánta tristeza da ver hermanos y hermanas que piensan que le están haciendo un favor a Dios al evangelizar. Cuánta tristeza da ver a hermanos y hermanas que piensan que Dios los necesita. El profeta Elías hizo algo parecido y el Señor le dijo, porque él había dicho, soy el único que ha quedado. Jezabel ha matado a todos tus profetas, soy el único que ha quedado en pie. Y Jehová le dice, no, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Entonces, Dios no nos necesita a nosotros, hermanos. Nosotros lo necesitamos a Él. Este privilegio de predicar el evangelio es un favor inmerecido que Él nos está haciendo a nosotros, no nosotros a Él.
Hay mucha religiosidad en las iglesias. Hay campañas evangelísticas que son producto de la carne de los creyentes y no del Espíritu de Dios. Hacen ciertas actividades al año y se sienten tan satisfechos consigo mismos que piensan que Dios ya está más contento con ellos de lo que estaba antes de que Cristo muriera y resucitara por ellos. Esa es la carne, pues. Eso ya es activismo, eso ya es religiosidad. Cuando la obra es hecha por el Espíritu, hay un gozo que continúa y un gozo que te lleva a seguir evangelizando y evangelizando y evangelizando y se convierte en un andar favorito del creyente. No te tienes que esforzar por ello, sino que te deleitas en la gracia de Dios de que el Espíritu Santo te use para predicar el Evangelio en tiempo, en fuera de tiempo, a diestra y a siniestra. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Si alguien lo quiere compartir, adelante, hermanos. Si alguien lo tiene, compártalo, porfa. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Estás bien, hijo? Ya lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, porfa. Que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Amén. Gracias, hermana Marta. Vamos. Y en la Reina Valera dice, y doctrina. No evangelices si no es la doctrina de Cristo. Siempre, antes de compartir el Evangelio, haz una oración personal con el Señor si estás solo. Obviamente, si no te da tiempo, pues se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, si es algo espontáneo, se entiende. Y si estás en grupo con otros hermanos, oren en grupo antes de evangelizar. Y siempre es bueno pedirle al Señor que no nos permita abrir nuestras bocas si no es la palabra de Él que se publicará a través de nuestras bocas. Si no es la palabra de Jesús, mejor es no hablar. Y tenemos que pedirle al Señor que su Santo Espíritu produzca su palabra en nuestras bocas. Que su amor se reproduzca en nosotros para que amemos las almas tal como Él las ama. Y Él quiere salvarlos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que podamos ver las almas de los incrédulos desde el punto de vista de cómo Dios los ve. No como nosotros los veamos externamente. Porque si nosotros nos basamos en cómo vemos externamente a los incrédulos, vamos a empezar a etiquetar a la gente. A este no le voy a evangelizar porque es testigo de Jehová. A este no, porque es muy católico y tiene unas imágenes horribles en su casa. A este menos porque es mormón. A este menos porque es monjita, es cura. No, a toda criatura. Dios no hace acepción de personas. No lo hizo con nosotros. ¿Por qué nosotros habríamos de hacer acepción de personas? Él vino a llamar a todos los hombres, no a unos cuantos. Al pobre, al rico, al religioso, al ateo, al gnóstico, a cualquiera. Se les va a predicar el mismo evangelio. Y por último regresemos a Isaías 6:8 nuevamente. Y mientras buscamos nuevamente este precioso versículo evangelista, recuerden que Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estaré con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sabemos que como hijos de Dios ya oímos la voz del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que como hijos de Dios nosotros ya somos enviados por Él a predicar el Evangelio. No necesitamos una señal especial. Ya la tenemos en la Biblia. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Puedes orar al Señor y decirle, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres mi Cristo, mi Salvador. Reproduce tu palabra en mí. Heme aquí, envíame a mí.
Habla a través de mí, Señor. Tú me has hecho sentir cuánto amas a esas almas perdidas. Y ese mismo sentir que tú tienes de que sean salvos, gracias a ti lo puedo sentir también. Heme aquí, envíame a mí. Y ve. No importa si alguien más no quiere ir contigo. Tú ve. Vas a confiar en el Señor, no en ti mismo. Hermano Miguel, quería comentar algo hace ratito. Vi que tenía su mano levantada, perdón. Sí, hermano, hace rato usted estaba comentando de las personas que hacen algo como para conseguir el favor de Dios o exaltar, o lo hacen para destacar más. Eso podría ser una manera. Y otra manera en el andar también, pero en el temor de Dios, hablando en el temor de Dios, cuando uno puede sentir, cuando uno sabe, cuando uno tiene que hacer algo que no sea lo que el Señor le está pidiendo, por ejemplo, el tema de los ministerios, el tema de muchas cosas, de que en tu temor lo haces, pero no estás convencido si realmente es la voluntad de que sí, voluntad en su palabra, ¿va? Pero me refiero a llamados que pueden haber y que uno puede caminar por de Dios más que por simplemente por la falta de. No sé si me expliqué. Sí, sí, hermano, sí, claro. Bueno, recuerden lo que vimos en Filipenses, ¿no? Y en Primera de Corintios 3 lo mencionamos, nada más no buscamos las citas, pero algunos predican a Cristo por contiendas, otro por envidia, otro por vanagloria. Y finalmente Cristo es predicado, pero la fuente donde está emanando ese evangelismo no es bíblico y no es espiritual, es el yo. Eso por un lado. Eso es un activismo religioso. El evangelismo real no es activismo, porque es un fruto del Espíritu Santo. En Romanos 16, versículo 5, podemos ver que es un fruto del Espíritu Santo, porque el primer nacido de nuevo en Acaya, Asia Menor, fue Epeneto. Fue el primer fruto de Acaya, el primer nacido de nuevo. Mardoqueo, no vayas hasta allá, hijito. Te asustaste. Que el cotorrito lo quiso. Yo creo, pero como ya está la James, es que lo asusta pues, cuando llega. No vuelvas a ir allá. Es un fruto del evangelismo, este Epeneto, ¿verdad? De Acaya, Romanos 16, 5. Y si nosotros lo estamos haciendo por obligación, por quedar bien con una persona, por querer añadirle algo a la justicia que Cristo ya me atribuyó gratuitamente, es una motivación incorrecta. Nosotros no predicamos el Evangelio para que Dios esté más contento con nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio porque cada vez que Cristo salva a un alma, eso pone contento a Dios. Es diferente, pareciera lo mismo, pero no es igual. Cuando Cristo salva a un alma hay gozo en los cielos. Hasta los ángeles lo celebran, ¿verdad? De ahí viene la parábola de la ovejita perdida. Las 99 ovejas y la ovejita perdida. Entonces, eso es por un lado lo que dice el hermano Miguel. Ahora, por otro lado también, que también sucede, y yo creo que nos ha pasado a todos. No esperemos una confirmación de Dios cuando veamos a una persona o a un grupo de personas, sea familiar, desconocido, extraño, del trabajo, quien sea. Y no esperemos una señal de parte de Dios para saber si debo de predicarle el Evangelio. Porque claro que Dios quiere que se le predique el Evangelio. Está en su palabra. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No vamos a convencer a nadie, pero sí vamos a exponerlos a su Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y una vez hice eso, hace varios años. Y cuando Dios me respondió, tuve temor y no volví a hacer eso porque me di cuenta, hace cuenta que el Espíritu Santo, no con voz audible, pero recordándome algunos pasajes, me dijo, pues si ya te he dicho que sí, ¿por qué me estás preguntando? Una vez estaba yo molesto porque se me tronó la manguera de un carro y fui con un mecánico y me quería estafar. Yo ya había visto que era una manguera. Entonces, en esa ocasión iba con mi papá, con mi padre terrenal,
y me dijo, acabo de conocer un mecánico que va a donde tú estás. Si quieres lo llamo y viene. Y él es un poco más honesto y no te cobra tan caro. Y lo llamamos, ¿no? Y llegó. Y era una temporada de sequía con sol. Y ahorita van a ver por qué digo esto. Y entonces yo estaba un poco molesto por lo de la manguera y estaba observándolo al mecánico. Y el Señor ponía un sentir de predicarle el Evangelio. Y hice eso. Oré y le pregunté al Señor si quería Él que le predicara el Evangelio a esa persona. Y claro que Dios quiere que le predicáramos el Evangelio a las personas. No tenemos que preguntarle. Yo hice eso. Y era época de sequía y estaba el sol. Y le pedí al Señor, Señor, si tú quieres que le predique el Evangelio a este hombre, dame una señal. Esto casi no lo platico con nadie porque la mayoría de creyentes no lo creen. Hablando de hermanos en Cristo. Entonces casi siempre me lo guardo para mí mismo, ¿verdad? Como dice el Señor, si tienes fe, tenla para ti misma, refiriéndose a ciertas cosas. Y entonces el Señor hizo que lloviera en aquel lugar. Y nosotros estábamos en un techito así chiquito, donde nada más cabíamos 3 personas. Y estaba mi papá, yo, cubriéndonos del sol porque estaba muy, muy fuerte. Y entonces empezó a llover y el hermano, bueno, ahorita ya es hermano, pero en aquel entonces no era hermano, estaba abajo del carro. Y se tuvo que venir a esconder con nosotros de la lluvia. Y entonces supe que le tenía que predicar el Evangelio, que esa era la respuesta del Señor. Y empecé a compartirle el Evangelio, gracias a Dios. Y se empezó a enojar mucho este amigo, ¿no? Entonces se quitó la lluvia y apenas se quitó la lluvia, ahí terminé de usar la ley. Y bien enojado, con el rostro fruncido, se fue abajo del carro como diciendo, ay, qué bueno que ya dejó de llover, ya no tengo que escuchar a este, ¿no? Y siguió arreglando la manguera del carro y de repente lo veía yo que estaba muy pensativo, muy reflexivo y Dios hace que llueva de nuevo y se vuelve a ir al techo donde estábamos nosotros. Y entonces le compartimos la buena nueva, ¿no? La gracia. Y el Señor lo rescata y recibe a Cristo, pues. Y ahorita es un hermano. Pero entendí que no hay que estar preguntando a Dios cosas que son obvias en su palabra. Claro que Él quiere que prediques el Evangelio, no tienes que estárselo preguntando. Y Dios a veces tiene mucha misericordia de nosotros, que aún así nos contesta, pero no es correcto que estemos pidiéndole una señal de algo que Él ya dice en su palabra, que sí quiere que suceda, que Él promete que va a estar con nosotros para llevarlo a cabo, pues. Y ya no estaba yo molesto por la manguera, entendí el propósito de todo eso. O sea, de ser así, si Cristo va a rescatar almas, pues que cada día se te truene la manguera del carro, está bien, ¿verdad? No hay por qué molestarse, Dios todo lo encamina para bien. Ahora, eso, hermano Miguel, lo que decíamos, ¿no? Lo que decía también. Sí, hermano, pero también al término de los ministerios. Por decir, cuando alguien va a ser pastor, va a ser diácono, ¿cómo sabe alguien si fue elegido para eso? Ah, ok. Bueno, vamos a Isaías 43:7. El llamamiento de Dios es irrevocable y cada uno recibió un don gratuitamente por el Espíritu Santo. No todos son mano, no todos son pie, no todos son ojo, no todos son oído, no todos son boca. Cada uno como el Espíritu Santo repartió. Entonces, todos somos siervos de la justicia, todos somos hechos siervos de Dios. Una cosa es el don que recibimos. Hay diferentes operaciones, hay diferentes ministerios y hay diferentes dones. Pero todos los da el mismo, el Espíritu Santo. Eso de los dones y los ministerios y las diversas operaciones aparece en Efesios capítulo 4, Primera de Corintios 12 y Romanos 12. No vamos a ver eso ahorita, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si fui llamado para el Señor? Dios nos los va a hacer saber de una u otra manera. Eso ya está establecido por Él. Vean lo que dice Isaías 43:7. Así dice Jehová: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Precioso versículo, ¿no? Ese versículo responde todo eso, es muy corto, pero nos da la respuesta. Obviamente hay muchos hermanos que esperan otro tipo de respuesta, ¿verdad?
Mira, si tú sientes que te da un calor en la mano derecha, entonces es que tú estás siendo llamado a... No, eso no está en la Biblia, pues. Todos recibimos un don de parte del Espíritu de Dios. Dios a cada uno repartió un don diferente. Siempre hay uno de primera elección y otro secundario. La mayoría de los hermanos hoy en día ni siquiera saben qué don recibieron del Espíritu Santo y parten a la presencia del Señor. Y ni siquiera supieron qué don recibieron de Dios. Nunca les interesó. Eso está mal. Ahora, no significa que si tú sabes qué don te dio Dios, vas a ser espiritual. Porque en la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo les dice que ningún don os hace falta. Y es la iglesia más carnal de todas. De hecho, con esto de los dones, se empezaban a centrar en sí mismos. Hablaban todos en lenguas al mismo tiempo y había una serie de anomalías en esa iglesia. Entonces, el saber qué don recibiste no indica que seas un creyente maduro tampoco, porque ahí tenemos a los corintios que no lo eran. Pero sí es importante saberlo. Es muy importante orar a Dios y preguntarle qué don recibimos de Él, porque todos fuimos llamados, pues, tal como lo acabamos de ver aquí, en Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los hice y los formé. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 7. Ahora, el llamamiento no va a ir relacionado al talento que hayamos recibido. Una cosa es el don y otra cosa es el talento y otra cosa es el ministerio, ¿verdad? Hay hermanos que piensan que si eres un predicador, forzosamente tienes que ser pastor. No sé de dónde sacan eso, honestamente, pero no. Para ser un predicador no tienes que ser un pastor a fuerzas, no es una obligación. Ser pastor es un llamado que Dios hace. Tú puedes ser predicador sin ser pastor. También muchos malamente piensan que si eres un buen predicador, entonces debes de ser pastor. No, un pastor ama a las almas de las ovejas, vela por las almas de ellas, se preocupa por ellas. Es muy diferente. Santiago capítulo 2, versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cuando nosotros andamos en el amor y la verdad, ahorita vamos a 2 de Juan, vamos a descubrir qué don recibimos de parte del Espíritu de Dios y a qué fuimos llamados. Pero esto es independientemente del evangelismo. Vamos a la segunda carta de Juan, capítulo 2. Y vean lo que dice el versículo 4. Aquí está hablando como un tono de una iglesia a otra, pero habla como en forma encriptada el apóstol Juan, ¿verdad? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí está diciendo que Jesús y el Padre uno son. Si algunos no se han dado cuenta de eso, eso está diciendo este versículo. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Y ahí tenemos que ir a Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No está hablando de la ley. Está hablando del comienzo de lo que se habla en el Evangelio de Juan. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. No está hablando de los 10 mandamientos. Este es el mandamiento. Ahí lo dice. Deja de decir que son los 10 mandamientos. Aquí dice cuál es. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El amor es la clave para que el Espíritu Santo nos revele qué don nos dio. Y algunos a veces descontextualizan algunos pasajes como 1 Corintios 14, que dice, procurad los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. Y esa palabra procurad en el griego es seló, que quiere decir un deseo correcto. Lo puedes desear, mas no puedes torcerle la mano a Dios para que te lo dé. Porque algunos hoy en día interpretan ese versículo
como que tú puedes demandarle a Dios o ordenarle a Dios que te dé dicho don. Eso no es bíblico. Esa palabra en griego seló, quiere procurat, es lo puedes desear, lo puedes anhelar. Y si dentro del plan de la predestinación en los que ya fuimos incluidos de parte de Dios estaba que tuvieses ese don, Él ya sabía que lo ibas a desear. Él ya iba a poner el sentido en querer conocer con su buena voluntad y nos iba a mostrar que nos los había dado, ¿verdad? Pero no podemos nosotros obligar a Dios a que nos dé el don que nosotros queramos. De forma infantil, como un niño, un chamaquito. Dámelo, dámelo. No. Vean cuántos falsos profetas hay hoy en día. Imagínense si Dios estuviera dando el don de profecía a cualquiera que se lo pide así nada más porque sí. Ya hay bastantes falsos profetas, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 2, ahí atrásito, miren, versículo 7. Así vamos a descubrir, hermano Miguel, según la Biblia, cuál es el llamamiento que Dios nos ha dado. Y no hay que desesperarse porque recordemos que para que Pablo supiese el llamamiento que Dios le dio, transcurrieron 17 años. Estuvo mucho tiempo en el desierto, allá en Arabia. 14 años y luego 3 años, 17 años, para que supiese cuál era su llamamiento definitivo. Esto no quiere decir que aplique por igual a todos, que te tengas que esperar 17 años, pero a veces así va a ser, no hay que desesperarse. Ahora, digo esto porque lastimosamente una cosa es eso, que tengamos paciencia, y otra cosa es que usemos esto como un pretexto para la pereza espiritual. Y ahorita vamos a ver por qué eso está mal. Vean lo que dice 1 de Juan 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. ¿En quién? En Cristo. Y en vosotros. Ahí está la posición y la condición. Nosotros unidos a Cristo, el Espíritu Santo hacía que Juan y Pablo siempre hablaran desde la posición y desde la condición. Y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando en el sentido profético y en el sentido de la formación de Cristo en el creyente, más de Cristo y menos de nosotros, en las dos dimensiones, dijéramos. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay muchos hermanos y hermanas que están muy preocupados por saber qué llamado tienen de parte de Dios y quieren servir a Dios, pero lo quieren hacer en la carne. Quieren servir a Dios y al mismo tiempo aborrecen a otros hermanos. Quieren servir a Dios y se la pasan hablando mal de otros hermanos. Quieren servir a Dios y se la pasan acusando a sus hermanos e inventando cosas de sus hermanos. Quieren servir a Dios y solamente andan en la carne. Esto quiere decir que quieren consagrar su viejo hombre a Dios y el viejo hombre no puede servir a Dios. Así jamás vamos a saber qué llamamiento recibimos de parte de Dios. Eso también se tiene que enseñar porque a lo mejor eso puede pasar con algunos de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Ahora vamos a Juan 13, versículo 34 y 35. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. No en que te llamen el gran pastor, el apostolobo, el profeta, el arcángel, el querubín. No. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Y el amor de Cristo expresado en el creyente siempre se va a notar en el servicio. Cuando nosotros caminamos en la fe de Cristo, los santos siempre van a querer servir a otros hermanos. No exaltarse ni que te digan el pastor, sino servir a otros hermanos. En silencio, si es necesario. Aunque no lo sepa todo tu estado, todo tu país o toda tu iglesia. Espero que eso pueda ser de un poco de ayuda, hermano Miguel. Sí, gracias, hermano Martín. Gracias a Dios, hermano. Y
para finalizar, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, hermanos. Y vamos a concatenar este versículo de Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y en 2 de Corintios capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Perdón, hermano, encuéntralo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 20. Es muy importante, hermanos, que se conectan, que aunque no lean los versículos aquí en el estudio, ustedes sí tengan su Biblia a la mano. Algo que el Señor usó mucho para que su palabra se grabe en mi corazón, en mi espíritu, y Él lo siga haciendo, es que siempre me gusta ver que todo lo que oigo está en la Biblia. Miren, no importa si llámese el versículo. Si estamos estudiando la Biblia, lo busquemos. 2 de Corintios 5, versículo 14 en adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe es que te comprime, es decir, te mengua. Entresaca lo precioso, Cristo, de lo vil, tu vieja naturaleza. Ya fui crucificado con Cristo, pues. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ahí viene el mensaje de la cocrucifixión otra vez. Luego todos murieron. Nosotros también morimos con Cristo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchos de los llamados o ministerios de hermanos, de misioneros, de pastores, hermanas, ancianas, que fueron o son usadas poderosamente por Dios, Dios les dio a conocer este ministerio o este llamado por medio del evangelismo, porque el evangelismo es un llamado a toda la iglesia, no a unos cuantos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Predicar el Evangelio, amados hermanos. Hemos terminado, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo. Santiago 1:17. Primeramente Dios, hermana Nay. Santiago 1:17. Así que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. El libro de los Hebreos nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares altos. Entonces, ¿de dónde proviene toda buena dádiva y todo don perfecto? De lo alto, del Padre de las luces. Él nos dio todas las cosas en Cristo, en su Hijo amado. Todo lo bueno proviene de Él y nada de nosotros mismos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice que todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es la forma de decir de Santiago, Jacobo, el medio hermano
de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Es el mismo Espíritu hablando con diferentes plumas. Entonces tenemos que tomar posesión de lo que ya tenemos en Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Y lo vamos a vincular con Efesios 1:3, Santiago 1:17 y 2 de Pedro 1:3 y 4. ¿Qué versículo dije? Se me fue. Colosenses. Gracias, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Todas esas buenas dádivas es regalo, gratis. Todo ese don perfecto, eso incluye los dones, obviamente. Dice que descienden de lo alto. Entonces, ¿a quién tengo que mirar para saber lo que me fue concedido gratuitamente? ¿A quién? ¿A las cosas? A Cristo. A Cristo, amén, exactamente. No a las cosas que Él me dio, sino al que me las dio. A Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y Cristo es Dios, salió del Padre y se manifestó en carne. No nos debe de quedar la menor duda de eso, amados hermanos. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Nuevamente, el amor es la clave. Para alcanzar todas las riquezas. Ya nos han sido dadas porque toda buena dádiva, todo regalo gratuito, favor inmerecido pues, y todo don perfecto, las riquezas de su gracia, incluyendo los dones, los ministerios, las diversas operaciones del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, de la diestra de su majestad, o sea, de Cristo, pues, del Padre de las luces. ¿Quiénes son las luces? Nosotros. ¿Por qué somos las luces? ¿Quién mandó que resplandeciese su evangelio en nuestros corazones? La luz del evangelio. Dios. 2 de Corintios 4, versículo 6. ¿Y quién dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida? Jesús, Cristo. Juan 8:12. Pero ¿quién dijo también, vosotros sois la sal y la luz del mundo? Cuando Él estaba en la tierra, Él era la luz del mundo. Ahora que Él está a la diestra del Padre, ¿quiénes somos las luces? Nosotros. Somos luminares en este mundo caído y pecaminoso y adúltero, que resplandecen en esta generación adúltera y malvada. Filipenses 2, versículo 15. Ahora nosotros somos la sal y la luz del mundo. Él es el Padre de las luces. Nosotros somos las lucecitas, pero no tenemos una luz propia. Somos como la luna que refleja el poderoso brillo del sol. Nosotros reflectamos la luz de Cristo. Cristo brilla en nosotros cuando nos consideramos muertos al pecado y vivimos para Dios en Cristo Jesús, porque cuando dependemos de lo que somos posicionalmente en Cristo, amada hermana Nay, toda buena dádiva y todo don perfecto se traslada de lo alto a la tierra, del Padre de las luces. Espero que eso pueda ser de ayuda, amada hermana Nay. Amén, amén. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. Gracias a Dios, hermana. Gracias. Hermano Mikey, adelante, hermano. Hermano, como te quería consultarle sobre, es que he tenido un debate con una persona, testigo de Jehová, y hablamos sobre los grados de pecado. Quería preguntarle cómo puedo fundamentar esto. Un ejemplo, ¿no? Si un mentiroso es igual a un violador o viceversa, y quería saber si me puede orientar con algunos versículos. Ok, hermano. Primeramente, Dios. Bueno, todo pecado nos separa de Dios. Todos nacimos con una identidad pecaminosa. El rey David en el Salmo 51 dice que desde el vientre de nuestra madre somos concebidos de todo el pecado, en pecado, ¿verdad? De hecho, los fariseos sabían esto, porque no sé si se acuerdan de esa parte donde Jesús sana a un ciego de nacimiento y lo empiezan a interrogar los fariseos. Y estos entendían eso porque le dicen,
al ciego que había sido sanado por Jesús, tú naciste del todo en pecado y tú nos enseñas a nosotros. Nosotros somos discípulos de Moisés, mas no sabemos de dónde ha salido. O sea, los fariseos sabían que todo hombre nace en pecado, pero ellos pensaban que con su religiosidad contrarrestaban eso. Algo que no es así, pues. Lo mismo hacen hoy en día las religiones, hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, sí hay grados de... no que robar sea peor que ser homosexual o que matar sea peor que odiar, porque la palabra de Dios dice que si tú te enojas contra tu hermano, ya lo mataste en tu corazón, y si tú miras con deseo a la mujer de tu prójimo, ya cometiste adulterio. Mateo 5, versículo 28 y Mateo 5, versículo 22. Pero en lo que sí hay grado es en el castigo. ¿En qué sentido? Recordamos ese pasaje bíblico donde nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dice: oh Capernaum, si en Sodoma y Gomorra se hubieran visto las cosas que has visto tú, no hubiera sido destruido. Mas tú, Capernaum, aunque fuiste levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Ahí vemos un grado de castigo, ¿no? Hay varios versículos sobre eso. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El grupo de cizaña, que son falsos creyentes, que intelectualmente entendieron el Evangelio, pero aún así, a pesar de saber que la salvación es por fe, por gracia y no por obras, aún así, conscientemente, con conocimiento intelectual, que no salva, o sea, no bajó de su intelecto al corazón, decidieron seguir confiando en sí mismos en vez de Jesús. Dice que cuánto castigo más pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Y dice que es un castigo mayor que el de la ley, que por medio de 2 testigos tenía que morir irremisiblemente. Ahora, no sé si fue tu pregunta exactamente, hermano Mikey, pero ahí es en cuanto a los grados de castigo. O sea, en el infierno, pues, en el Hades, en el primer infierno. Ya en el lago que arde con fuego y azufre, pues son todos parejos, ¿verdad? Dice Mateo 25 que el diablo y sus ángeles, y Apocalipsis 20 dice que todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay otro versículo, pero no lo tengo ahorita para compartirlo, donde habla de eso de una forma más específica. Ah, sí. Cuando Jesús vuelve a mencionar a Sodoma y a Gomorra, dice Jesús, el Señor, que el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que el que recibirán los de esa generación, que viendo las credenciales mesiánicas que él hacía entre ellos, le rechazaron como su Salvador. El castigo a Sodoma y a Gomorra será más tolerable que el de ustedes. Ahí hay algunos pasajes bíblicos, hermano Mikey. Sin embargo, con esto es importante entender que pecado es pecado y cualquier migaja de pecado nos separa de un Dios santo. Sin embargo, el rechazar a Cristo tiene consecuencias peores. De hecho, en el arrebatamiento, los que se quedan, que son la cizaña, y pensaban que eran creyentes y nunca nacieron de nuevo, ellos ya no van a ser salvos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermano Mikey. Sí, hermano, está muy bien. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Hermana Marta, creo que quería decir algo, hermana. No, yo no estaba escuchando simplemente. Ah, ok. Son buenas preguntas, Sí. hermanos, y la palabra de Dios nos da respuesta a todo. Y cuando no tenemos una respuesta, hay que pedir sabiduría al Señor, y Él a su debido tiempo nos los va a enseñar. Y si no es rápido, no hay que desesperarse. Vamos a orar, hermanos. ¿A quién le gustaría despedirnos con una oración?